al economista Andrés Robalino, director ejecutivo de la Cámara de Industrias de la SUAE. Nos encontramos en los días previos al inicio de un nuevo periodo fiscal, un nuevo año, el 2019, buen momento para evaluar lo que ha sucedido en este 2018 y las perspectivas que se abren. Bienvenido, economista Robalino. ¿Cómo mira usted la situación actual cuando el gobierno está justamente en el proceso de decidir sobre un nuevo subsidio que tendría un costo estimado de unos 78 millones de dólares para favorecer, se dijo, al transporte público, en concreto a los taxistas en el Ecuador, hecho que ha sido bastante criticado en estos últimos días? Gustavo, buenos días, muchas gracias por la invitación. Buenos días a todos los radioyentes. El año 2018, como ya se suponía que iba a suceder, desde el inicio del nuevo gobierno en mayo del 2017, iban a ser años complejos. El 2018 fue un año en el cual el sector industrial, casi en su mayoría, termina, como vulgarmente se dice, en tablas, sin un crecimiento importante, salvo un sector de línea blanca que, como usted sabe, por esa eliminación de ese impuesto absurdo que se generó en el gobierno pasado hacia las cocinas de gas, pues tuvieron un repunte de demanda que estaba represada de ese producto durante los últimos años y vio como su producción aumentó, pero claro, hay que estar conscientes que ese sector vio reducido casi un 80% las ventas de su principal producto de manufacturado. Entonces es un sector que, aunque creció en resumen con los años pasados, todavía no puede recuperar la situación que tenía, que se transformó en el principal producto de manufacturado de exportación a nivel nacional. Pero el 2018 es un año que se terminará con crecimientos muy pequeños, en donde la situación todavía no llega a consolidarse en la parte productiva, y eso tiene una razón bastante lógica. El Ecuador sigue siendo un país bastante caro para producir, razón por la cual las importaciones son las que se han visto más favorecidas. Veamos en las últimas noticias en donde nos indican, acababa de leer, el sector de automóviles, que ha tenido un repunte importantísimo este año, especialmente en automóviles venidos o importados desde China y desde Europa. Eso significa que la importación ha generado una mayor demanda, más que nada por los precios, por obvias razones, mientras que producir en el país resulta bastante caro por diferentes razones. Esto puede ser una buena noticia desde el punto de vista comercial, pero no es una buena noticia para el Ecuador. Completamente. Pues no es producción nacional lo que está beneficiándose con esto. Sí, es quizá más dinero que está circulando, y esto se refleja quizá como un índice en el aumento de la venta de automóviles, que trae de la mano también otros problemas de carácter medioambiental, ecológico en las ciudades. En Cuenca tenemos demasiados carros. Nos daba un dato hace muy pocos días el gerente de la EMOV de que en Cuenca, de los 95,000 vehículos que se hablaba, hoy en día tenemos 125,000 vehículos circulando. Esto no son buenas noticias. Sí, por supuesto, son efectos. No se le puede negar que el sector comercial tiene efectos positivos para reactivar la economía, completamente de acuerdo. Genera empleo también, por supuesto, pero al mismo tiempo tiene efectos negativos en la balanza comercial, porque comienza a generar ya un potencial déficit. Habrá que ver cómo se termina este año, pero también, como usted lo acaba de decir, es muy diferente invertir en una industria que genera una mayor cantidad de empleo, claro, hablando en Cuenca. Y usted está señalando de que incluso los vehículos de producción nacional no son precisamente los beneficiados. Completamente. Más bien han disminuido. Es caro producir. Justamente en eso radica la preocupación de que, aunque es importante que el sector importador se reactive, es mucho más importante que el sector industrial nacional se reactive, porque es el mayor generador de empleo al final, del empleo productivo. Ahora, que se requiere. Hay un criterio generalizado, economista Robalino, de sectores que conocen la economía, de que hablan de que a los empresarios ecuatorianos les ha ido bien, y muy bien, en este año y medio de gobierno de Lenín Moreno, como les fue bien en el gobierno de Rafael Correa. ¿Es esto verdad? No, para nada. No se puede negar que en el pasado gobierno, los años 2011
11, 12, 13, 14 de ese récord de precio del petróleo generó un beneficio no solamente para los industriales, sino para todos los ecuatorianos. El dinero que había en la economía era inmensamente mayor a lo que pasaba en la década anterior, y eso lógicamente hizo que sucedieran varias cosas positivas en ese momento, se creían positivas, pero que al final era una burbuja basada en un precio del petróleo que, como siempre sucede, tiende a subir y a caer dependiendo de la volatilidad de ese mercado. Así que no solamente se vio beneficiado el sector productivo nacional o el sector importador, o el sector de la construcción o el sector de la pequeña y mediana empresa, sino se vieron beneficiados casi todos los ecuatorianos. Ahora, ¿qué sucede cuando una administración gasta lo que tiene y también lo que no tiene? Pues lógicamente luego, cuando ese precio de barril de petróleo tuvo esa caída estrepitosa hacia $23, después de estar en $100, pues los afectados especialmente son los pequeños, medianos empresarios o las personas que tuvieron un empleo que estaba basado en ese crecimiento. Muchas veces los industriales afiliados a la Cámara me consultan o me indican que ellos están produciendo al 50, 40% de su capacidad. Y el grave problema es que la mayor cantidad de industrias, o un buen porcentaje, se adaptó a esa realidad que fue una burbuja del año 2011 al 2014. Y claro, aumentó su capacidad productiva, inclusive importaron nuevas líneas de producción, y ahora hay que adaptarse a la nueva realidad del Ecuador, en donde se eliminó esa, diría yo, mala influencia del sector público en generar una burbuja económica que no se adaptaba a la realidad o a la situación real de la economía del Ecuador. Entonces, bajo esta lógica, ahora es imposible pensar que podemos estar en esa misma situación. Hay que adaptarse, pero tampoco es real de que el sector productivo está creciendo a tasas de 10 o 15%. Ningún sector del país creo que sucede eso. Hay sectores, como le dije, el sector de línea blanca, que tiene un crecimiento interesante, y también sectores como el camarón, banano y otros productos más agrícolas, que inclusive con el acuerdo con la Unión Europea han podido aumentar su producción y sus exportaciones. Pero en esencia el sector industrial aquí de Cuenca pues tiene crecimientos del 1, del 3%, que no tienen ninguna posibilidad de poder creer que es algo veamos positivo, algunas ¿no? Cifras de las grandes empresas ecuatorianas. Esto es tomado del portal de la guía de negocios de la revista Ecos. Las 10 primeras empresas ecuatorianas: Corporación Favorita CA, la más grande, con un 11% de utilidad sobre ingresos. La empresa Claro con 18%, Banco Pichincha 9%, Corporación El Rosado 4%, Pronaca 7%, General Motors 7%, Dinadec 4%, Difare en fármacos 3%, TIA 9%, Movistar 5%. Y aparecen por allí otras que no son las grandes empresas, pero con enormes utilidades sobre ingresos. Está, por ejemplo, Cervecería Nacional con 48%, está Holcim del Ecuador con 35%, está Andes Petroleum con 47%, y para citar una más, aparece... es el Banco Internacional, Atimasa S.A., con un 25%. No son despreciables. No, para nada. Las utilidades, la figura se la ve muy buena. Y también hay que analizarlo a profundidad, esos datos. De las 8 empresas que usted me nombró antes de llegar a Cervecería Nacional, la mayoría son productos comerciales, es decir, es el efecto de la comercialización de productos. Si usted compara la ganancia de Claro con la ganancia de la producción de farmacéuticas, ahí usted se da cuenta cuál es la diferencia de vender un producto importado y de producir un producto. El uno tiene, si no estoy mal, usted indicó, farmacéuticos 3%. 3%, sí, que es lo que estoy diciendo, 1, 2, 3% del sector industrial, mientras que el sector comercial tuvo crecimientos importantes. Entonces, no solamente, y eso es parte importante del análisis económico, no solamente hay que verle a un dato, sino el saber por qué. Así es. Cuando usted habla de Cervecería Nacional, 48% en la situación del país, resulta imposible pensar que algún producto haya tenido ese crecimiento. Creo que va a ser importante el analizar, si usted desea, me comprometo a hacerlo y hablar con la empresa para saber cuál es la razón del crecimiento del 48%, que va en contra de cualquier lógica, no solamente local, no es un crecimiento, es un índice de utilidad sobre ingresos. Debe haber algún es una altísima producto, utilidad sobre los ingresos que tiene. Debe haber algún producto que estaba desarrollando que algo debe tener de lógico ese dato, porque
es bastante diferente, o es un pico muy diferente a lo que sucede en el resto de la industria. Ahora, contrastando con esto, y es el tema que acabamos de tratar con el doctor Carlos Castro, él habla de que los sectores verdaderamente deprimidos en el Ecuador son los sectores medios de la economía. El pequeño industrial, el artesano que no encuentran buenas figuras de supervivencia en el marco político económico actual. Más que de supervivencia, yo creo que ahí la clave, como le dije al inicio, es el costo de producción. ¿Cuánto cuesta producir en el país? ¿Cuánto cuesta producir en otros países que traen el producto acá al Ecuador? Y ahí está la gran diferencia. En el sector, en la Cámara de Industrias, muchos afiliados me han mostrado cuánto significa producir una taza aquí en el Ecuador y cuánto significa traer esa taza desde China. Y claro, son datos completamente diferentes. Cuando una taza en el Ecuador puede producirle entre 3 a 5 dólares, depende de la calidad, pero puesta en aduana una taza china puede valer 50 centavos. Entonces, no importa el arancel que usted le pueda poner a esa taza china, nunca va a llegar a costar lo mismo que la producción nacional. Entonces, el grave problema es que el consumidor ecuatoriano, a diferencia de lo que sucede en Europa, por ejemplo, o posiblemente en Estados Unidos o en Japón, todavía decide en base al precio, y eso tiene mucha lógica por la capacidad de consumo que se tiene. Entonces, al no pensar en calidad, sino en precio, pues lógicamente el producto importado a menor precio va a ser más demandado que el producto nacional. Y eso se puede ver o tiene un efecto mayor cuando se lo analiza en las micro pequeñas o emprendimientos de las empresas. ¿Por qué? Porque en ese tipo de empresas donde la producción es pequeña, los costos de producción están distribuidos a una cantidad pequeña, mientras que en una industria grande puede manejar esas famosas economías de escala, en donde pueden distribuir esos costos de producción fijos y variables a una cantidad de producción bastante amplia. Entonces los costos no se diluyen, pero se pueden distribuir mejor. Mientras que en una industria pequeña, cuando se produce poco, esos costos fijos, esos costos variables siguen siendo grandes y el impacto en el proceso productivo, en los costos de producción, es bastante alto. Eso les puede sacar del mercado. Aquí justamente lo que siempre se le ha pedido al gobierno nacional, tanto al anterior como actual, es comenzar a trabajar en esos costos de producción, eliminar aranceles de materias primas, eliminar costos de importación que significan mayores costos de producción. Se debe trabajar en un nuevo código laboral. El impuesto a la salida de divisas. El impuesto a la salida de divisas, por supuesto. Se debe trabajar en un nuevo código laboral porque en el Ecuador es costoso contratar y es costoso despedir a comparación de otros países. Con esto no estoy hablando de que se le dé la libertad al empleador de poder despedir cuando quiere o como quiere, sino que hay que analizar que esos procesos de contratar o de despedir son bastante costosos y lógicamente va en contra de esas pequeñas y medianas empresas. Entonces hay un trabajo bastante complejo de realizar y también, por supuesto, tiene que ver con un tema de financiamiento. Las tasas de interés en el Ecuador son bastante altas a comparación de otros países y eso dificulta muchísimo que pequeñas y medianas empresas puedan acceder. Las perspectivas desde la macroeconomía no son buenas para el 2019. Iniciar un año con un déficit anunciado del orden de 8.000 billones de dólares sin expectativas sobre cómo cubrir lo que no sea endeudamiento, son también malas noticias para el país. Más allá de ciertas cuestiones especulativas, como de que la estimación del precio del petróleo no se cumpla y sea más alto en realidad, que no son sino eso, especulaciones, no pueden servir para crear un ambiente de tranquilidad. ¿Qué alternativas ve usted? ¿Qué maniobras podría tomar el gobierno para que las cosas mejoren en perspectiva hacia el 2019? Yo creo que siempre buscándole el lado positivo a lo que está sucediendo. Un tema muy positivo es lo que usted me acaba de decir. Ahora por fin podemos manejar los datos reales de la economía. Sabemos muy bien cuál es el déficit de la economía nacional, sabemos muy bien cuánto necesita de financiamiento, sabemos muy bien cuál es la real situación económica del Ecuador. Lo que antes era pura especulación. Yo venía siempre acá a entrevistas con usted y especulábamos cuál era la deuda, o qué monto era. La deuda que decía el gobierno era una parte del total y no se sabía cuánto era, etcétera. Ahora, para mí la esencia de tomar una decisión es tener los datos correctos, sinceros, para que la decisión sea correcta nuevamente. Entonces, yo creo que ese paso que ha dado el gobierno en sincerar los datos es sumamente importante, porque ahora pueden salir de una situación que ya saben realmente cuál es. Por supuesto que la situación no es para nada buena.
creo que ya deberíamos dejar de repetir todo lo malo que dejó el gobierno pasado y más bien pensar en todo lo bueno que podemos hacer de ahora en adelante para no volver a caer en una situación económica dramática como la que vivió el Ecuador luego de la caída del precio del petróleo, y tomar decisiones coherentes, pragmáticas de lo que necesita el Ecuador, no políticas. Los pasos que en algún momento se dio durante el gobierno del presidente Correa de cambios en matriz productiva no progresaron. No, imposible. Se habló de diferentes ramas que iban a ser incentivadas y todo quedó solamente en el papel y de hecho no se ha incentivado la producción de ninguna manera. Sí, como era una lo de que iba a pasar. De las alternativas que tendría que buscar Ecuador es, por ejemplo, incrementar la inversión extranjera. Pero para esto hay que pasar un primer gran obstáculo, que es el de dar seguridad jurídica al empresariado internacional. Y más que nada, el poder convencer a un inversionista que venga al país, a cualquier ciudad, no es un proceso de un mes ni de 2 meses, es un proceso que ese inversionista se va a tomar 1, 2 años en tomar una decisión con varias comparaciones del por qué invertir aquí en el Ecuador y no invertir en Colombia o en Perú o en Argentina o en Chile. Son decisiones que el inversionista las tiene ahí, tiene abierto el mundo para poder invertir. Y no solamente los países, sino las ciudades son las que van a buscar esa inversión. Ojalá los candidatos, todos los candidatos a prefecto y alcalde tengan entre sus indicadores cuánto empleo formal van a generar y cuánta inversión, tanto nacional como extranjera, van a atraer, porque Cuenca no ha traído inversión extranjera en muchísimos años. Seguimos con las mismas empresas, seguimos con las mismas industrias, no hay nuevas industrias grandes que vengan a generar empleo en una gran cantidad, y eso lógicamente limita a una ciudad que vive de la industria, porque es su sector más importante. Y aquí es donde entra un tema muy polémico para el Ecuador, que también lo tratábamos con nuestro previo invitado, el de la minería. Entendemos que las cámaras, en términos generales, tienen una actitud pro minería, pero esto implica también las partes negativas del extractivismo, las amenazas al medio ambiente, muy evidentes en 2 polémicos proyectos en la provincia de La Suay. Aclaremos nuevamente cuál es la posición de las cámaras con respecto a este tema, que como rubro puede resultar muy importante para Ecuador. Políticamente se ha manejado el sector o el tema minero de la siguiente manera: ¿es agua o es minería? El grave problema que esa no es la pregunta que nos debemos hacer los ecuatorianos, sino si queremos minería formal o informal. Porque en muchos de los proyectos mineros que hay a nivel nacional son proyectos mineros que están, en muchos casos, como digo, casi en el exterior. Es decir, no hay que hacer túneles o procesos mineros complejos para extraer el producto, sino está ahí. Y lo que sucede cuando el producto minero está casi en el exterior es que no se requieren grandes cantidades de inversiones para poder extraer un poco o un mínimo de producción. Y ahí es donde se comienza a generar la minería informal. Y suceden los problemas que han sucedido en Nambija, que ha sucedido se me fue el nombre también del cantón aquí en el Azuay, que tiene problemas de minería informal, de minería ilegal, no de minería formal. Entonces la pregunta que nos deberíamos hacer es: ¿va a haber minería, aunque no queramos? ¿Minería legal o minería ilegal? ¿A quién le puedo manejar o a quién le puedo controlar? ¿El Ecuador ha podido controlar la minería ilegal en los últimos 20 años? Creo que la respuesta es completamente negativa. ¿Por qué las personas que están contrarias a la minería no van a solucionar los problemas en esas zonas de minería ilegal? Que no solamente son zonas que acabaron el medio ambiente, sino son zonas completamente peligrosas sin ningún tipo de ley, sino ahí la única ley que hay es del arma y nada más. Entonces hay que solucionar un problema en esas zonas, no solamente un tema medioambiental, sino un tema social, que es mucho más grave que el ambiental. En Cuenca, a nivel nacional, no se debe tomar la decisión si quiero minería legal o ilegal, sino si qué tipo de minería quiero, cuál la puedo controlar. ¿Ustedes creen que en Río Blanco no hay minería ilegal? ¿Están completamente seguros? Es la pregunta que yo les quisiera hacer a cualquier persona que está en contra del sector de la minería. ¿En serio están seguros que no hay minería y no cabe la pregunta también, economista Robalino, allí, de cuánto realmente van a generar estos proyectos mineros?
No, por supuesto, pero ese es el proceso legal que uno le puede hacer el control a estas empresas mineras. Pero al ilegal usted no puede hacer ningún control. No hay un proceso de contratación legal, no hay pagos de impuestos, no hay regalías al Estado, pero ellos van a seguir explotando. Ahora, ¿no resulta lamentable el hecho de presuponer en esto la falta total de capacidad del Estado para controlar una explotación de carácter ilegal? Bueno, pues ya si nos ponemos en esa suposición, pues también nos podríamos poner en la suposición de la capacidad o poca capacidad de controlar el Estado de cualquier tipo de sector, ahora, inclusive el sector de prensa. Hace falta, ¿no? Y esto pensando en términos locales fundamentalmente, no porque el resto de Ecuador no importe, pues cada problema o cada proyecto minero implica un problema en particular, pero en el Azuay hay dos proyectos mineros con características ya bastante claras que son Río Blanco y Quimsacocha. ¿Cuál es la posición de las cámaras con respecto a estos dos proyectos? Como digo, y eso nos referimos a todos los sectores que deben cumplir las leyes, y cuando me refiero a las leyes, a todo tipo de ley, tanto local como nacional. Ley medioambiental, ley tributaria, ley societaria, ley laboral y todo lo que tiene que ver con cualquier tipo de ordenanza. Si es que una empresa, una inversión local, nacional o extranjera desea invertir en el país o en nuestra ciudad cumpliendo con todas esas leyes, ¿por qué no recibirle? Ahora, muchas personas piensan o suponen que estas empresas mineras van a venir a que no van a cumplir la ley o que el gobierno no está en la capacidad. Siguen siendo suposiciones. Nadie pone hay hechos también, asegurar. Economista Rovalino, como ya se lo ha demostrado incluso en las Cortes. En el proyecto Río Blanco no se cumplió con la consulta previa que es obligada por la Constitución y por las leyes ecuatorianas. Entonces no es un problema medioambiental. No son supuestos. No estoy de acuerdo, pero no es un problema medioambiental, entonces es un problema de la consulta. Resuelto el problema de la consulta, podrían explotar. No, es uno de los pasos que no se ha cumplido. Estamos hablando del cumplimiento de las leyes, que es lo que usted señala como importante. Por supuesto, pero usted me está diciendo que es la consulta. Entonces, cumplido la situación de la consulta, si la consulta sale positiva... El problema no es la consulta o no la consulta, el problema es el proyecto y los problemas ambientales no es la que consulta. genera. Pero se va por encima de esto, no sé si la fuerza del capital o su conjunción que se hace con el poder político, se pasan por encima incluso normas elementales propuestas en el marco legal ecuatoriano. Por eso, entonces la preocupación ahora radica en la consulta, no en el efecto medioambiental. Entonces, si ya no es el efecto medioambiental la preocupación, pues solucionemos el tema de la consulta. Si la consulta se soluciona, la empresa minera que quiere cumplir con todas sus leyes medioambientales, laborales, tributarias, podría explotar. Está repitiendo usted la lógica utilizada por el Ministerio de Energía, que es lo que Ni siquiera le he escuchado al ministro. pero está exactamente hablando de la misma manera. Pero al final lo que le digo es, si es que la empresa cumple, o si no mañana viene una inversión extranjera a querer construir un edificio aquí en la zona de Cuenca, en cualquier parte de Cuenca, y quiere invertir $50 millones en la construcción. La primera respuesta es no, porque no hace consulta. No creo que viene al caso el ejemplo que usted señala. No deberíamos más bien nosotros recibirle esa inversión, obligarle a que cumpla la ley, toda la ley, sí, pero que invierta. Por supuesto. Si es que vamos a esta construcción, si no cumple leyes de ordenanzas municipales, de uso de suelo, pero el objetivo podría seguir adelante. Pero el objetivo es invertir. Debe invertir. Bueno, no per se. Creo que la inversión per se, invertir por invertir sin medir consecuencias, no resulta. Por eso digo, pero si cumple la ley de inversión. No da como resultado una responsabilidad social, que es también parte importantísima de lo que tiene que cumplir cualquier empresa. La responsabilidad social también es generar empleo. Pero claro, sí, pero no. ¿Cómo generamos empleo si no hay inversión? La pregunta que también nos deberíamos hacer, ¿no? Hay que poner en la balanza todo. Yo estoy de acuerdo completamente en que no podemos elegir a la minería sobre el agua, completamente. Esa discusión, creo que esa discusión es completamente política y cualquiera que esté en contra de esa duda es ilógica completamente. Pero como le digo, la pregunta no está o no radica en si queremos minería o agua, es qué tipo de minería, porque va a haber minería ilegal. Y las personas que están tomando decisiones en relación a no ir o a no aprobar minería legal deberían ser responsables de que pasado mañana tengamos grupos completamente fuera de la ley en estas zonas en donde iba a estar una empresa legal, va a estar minería ilegal. ¿Quién se va a responsabilizar de eso? ¿Se va a responsabilizar las autoridades que dijeron no a la minería legal?
Yo creo que sí deberían dar un paso al frente, y todos los que están diciendo no a la minería, perfecto, vayan y controlen la minería ilegal. Esta que hay cerrado en posición, Río con Blanco, todo el respeto, ¿no? economista Robalino, minimiza el hecho de los proyectos mineros legales que hayan sido aprobados, si es que cumplen con todas las, se esperaría, con todos los requerimientos que señala la ley, o deja fuera el análisis de cuán contaminantes pueden ser, de cuántos efectos sobre el medio ambiente pueden traer. El grave problema es que ese análisis que usted acaba de decir está sucediendo en este momento con la minería ilegal, y nadie hace nada, ¿no? Nadie hace nada, nadie habla de la minería ilegal. Usted está hablando en contra de la minería legal, pero nadie dice, no ha habido que reuniones. Nadie, excepto los propios sectores interesados en Ecuador, defienda la minería ilegal económica. Pero nadie habla, me refiero. No creo que ese sea el caso. Realmente es una posición un tanto extrema la suya, pero bueno, no nos quedemos No es extrema, es real, eso está sucediendo. Esa ¿Puede es la mostrarlo usted preocupación. con cifras de que en Río Blanco, por ejemplo, hay minería ilegal? ¿Hay información, hay evidencia para que se pueda sustentar esto? No, existe evidencia. Por supuesto. ¿Puede citarme alguna publicación, algún estudio Nunca va a haber publicaciones científico, del algún sector estudio informal. calificado? Pero es que es fácil decirlo. Por supuesto, Si es que como no el existe, contrabando. ¿Usted cree que hay contrabando en el país? Sí, por supuesto. ¿Me puede que probar? sí. Por supuesto que sí. No existe pruebas, no existen datos. Hay muchos datos que los emite la propia son supuestos empresa, la entidad aduanera, la SENAE. Son supuestos. Ningún país en el mundo puede calcular exactamente cuántos contrabandos. Sí se puede son estimar. Supuestos. Sí se puede Por estimar. supuesto. Entonces, en la misma lógica, lo informal es imposible. ¿Usted sabe cuántas empresas informales hay en Ochoa León? Cientos. Todas siguen ¿Informales produciendo. de qué? Informales de diferentes sectores. De cualquier tipo. Producen muebles, que producen jeans con alta efecto medioambiental. Por informar, señalaría usted que no están legalmente registradas. No tienen nada legal, no pagan impuestos. No pagan impuestos, no contratan formalmente y están ahí. Pero yo le digo, tengo pruebas, no fotos, no he tomado. ¿Y a qué vendría esto? Es la misma lógica de lo informal que está sucediendo en los sectores mineros a nivel nacional. ¿Usted cree que en Riobamba, donde está, en Imbabura, donde está una minería, no me acuerdo cómo se llama, se me fue el nombre, este momento hay un grave problema de minería ilegal? Un grave problema. Claro, nadie saca nada porque es un tema completamente informal. Completamente informal. Es bien difícil que se pueda confirmar algo informal, porque justamente lo informal hace que cuando usted se arme una visita a Río Blanco, nadie va a estar de lo informal ahí porque no quieren salir en fotos. Su teoría, en todo caso, y entenderíamos, ¿no?, que la teoría de las cámaras, economista Robalino, es que aprobando los proyectos mineros con las grandes empresas, el asunto terminaría. No, para nada, hay que controlarlas. Hay que controlarlas, como a todo sector, como al sector de prensa, como a las universidades, como a todo sector productivo, hay que controlarle para que cumpla la ley. Si es que nosotros comenzamos a suponer que el gobierno no tiene la capacidad, entonces está de cerrar todas las empresas, porque no tiene la capacidad de controlar nada. Claro, eso sería lamentable. Entonces yo le puse ese ejemplo del estado fallido. Del Azuayo, de Cuenca, o varias empresas que están en la zona de Ochoa León. El municipio sabe, ¿les cierra? No, no les cierra. ¿Les controla? No les controla. Debería hacerlo, por supuesto que debería hacerlo, pero yo no puedo suponer que ya el país o el gobierno no está en capacidad de poder controlar. Si es que es eso, entonces está de cerrar todas las empresas, ¿no? Más allá de esto, ¿a qué le apuestan? ¿Cuáles son las perspectivas para el 2019 que verían las cámaras? Como yo le indiqué al inicio, la perspectiva es bastante difícil, es complejo pensar que el Ecuador va a poder salir de una situación económica estancada como la que tiene actualmente, en donde inclusive tuvimos una deflación hasta julio de este año. El crecimiento va completamente en contra de lo que va creciendo la población. Por lo tanto, las personas que van saliendo de colegios y universidades salen al desempleo, al subempleo o al empleo informal, que es socialmente una situación bastante grave. Una ciudad, un país tiene que prepararse para poder generar el empleo en base a la cantidad de personas que van ingresando a la población económicamente activa, y eso en Cuenca y en el Ecuador no se puede observar. Por resumir una situación en Cuenca, ¿cuántas empresas se han creado para poder absorber toda esa cantidad de empleo que se van generando de los estudiantes que se gradúan de colegios o de universidades? Cada vez el problema es mayor. Dentro de 15, 20 años, Cuenca va a tener el doble de población.
y necesitamos el doble de parques, el doble de actividades, pero también necesitamos el doble de urbanizaciones o de edificios, el doble de casas, el doble de hospitales, el doble de colegios, pero también un tema fundamental. Podemos tener una calidad de vida sin empleo. No, eso no existe. El empleo viene, o más bien dicho, la calidad de vida viene por el empleo que uno tiene y las capacidades que tiene para cancelar educación, salud y bienestar de su familia. Si es que nosotros creamos parques, creamos cualquier tipo de actividad, pero no le generamos una inversión extranjera, una inversión nacional o local, con incentivos, con apoyos, tratando de que pueda venir a Cuenca y no vaya a Quito y a Guayaquil, pues dentro de 15, 20 años vamos a tener una cantidad de desempleados, una cantidad de migración que va a ser bastante preocupante. ¿Cómo andan a propósito, ¿no?, los índices de empleo en Ecuador y en el país? Bueno, a nivel nacional, el Cuenca sobresale por el resto de ciudades. Siempre ha sido así. El 65.5% de la población económicamente activa está empleada en Cuenca. Hay un desempleo muy pequeño. Siempre el problema del Ecuador y de Cuenca es la informalidad y del subempleo, pero estamos muy por encima de lo que sucede a nivel nacional, que están por tasas del 39-40% de empleo o de empleo adecuado dentro de la población económicamente activa. Tenemos un porcentaje mucho mayor, pero eso tiene que ver con las industrias que existen. ¿Cuál es el subempleo en el Ecuador? El subempleo, tiene varias características, pero el subempleo son porque personas aquí se tiende que están a confundir y no hay claridad entre subempleo y el desempleo. No hay una gran diferencia. El desempleo es una persona que no está realizando ninguna actividad. Está completamente desempleada, aunque tiene deseos de trabajar. Esa es la persona desempleada. El subempleo es una persona, por ejemplo, que generó o que tiene una experiencia, una rama específica, pero que termina trabajando en algo completamente diferente. Le hago un ejemplo: un economista que se graduó de la universidad y termina manejando un taxi, por ejemplo, que la profesión es completamente honorable, pero no está relacionada a los estudios que esta persona hizo. Y aparte está el desempleo informal, que es la mayor tasa que existe en el país, porque son personas que están empleadas informalmente, es decir, que no les pagan el mínimo, que no les pagan vacaciones, que no les pagan décimos, etcétera. Ese empleo informal está detrás de empresas informales que no pagan impuestos y no cumplen con nada de la ley, por lo tanto no le controlan ni la parte laboral, ni tributaria, ni societaria, ni medioambiental. Que es sumamente alta según las cifras ecuatorianas. Es sumamente alta, y ese es el problema, y siempre ha sido el problema del Ecuador. No hay que indicar que eso fue un desarrollo del gobierno pasado. En el Ecuador, históricamente, el problema ha sido el subempleo y el empleo informal. El desempleo siempre ha estado en tasas más o menos controlables, inclusive en los últimos 18 años menos del 5%. Entonces, el problema del Ecuador está ahí, y el de Cuenca también está ahí. Como dije, si es que nosotros no pensamos en una cuenca en el cual se puedan desarrollar el sector de la construcción, el sector comercial, el sector industrial, el sector turístico, pues lógicamente vamos a comenzar a tener problemas de aquí en muy pocos años de personas que van a salir y aterricemos esto, porque son cuestiones que funcionan de una manera elástica. Economista Robalino, ¿cómo se justifica la posición de las cámaras con respecto a la elevación del salario básico? La posición de las cámaras se mantuvo hasta el día previo, me parece, unos pocos días antes de la Navidad, en que no debían subirse los salarios básicos en este año. Hace pocos minutos hablábamos de la legalidad de las situaciones y del control que debe tener el gobierno a esa legalidad. Según la ley, el aumento a los salarios debe estar en relación al índice de precios al consumidor, es decir, a la inflación. Según proyecciones del Banco Central, este año la inflación se terminará alrededor del 1%. Por lo tanto, la ley indica que el salario debe aumentarse un 1%. Aumentar más es ir en contra de lo que indica justamente la ley. Nosotros no estamos de acuerdo con eso, porque si dejamos que nuevamente ocurra lo que ocurrió en la década pasada, en donde se tomaba la decisión de aumentar los salarios en contra de lo que la ley indicaba, pues justamente ahí es donde se genera procesos para nada seguros para la inversión. Y lo que generará, si es que se aumenta a mayores porcentajes del salario, es mayores costos de producción, menor capacidad de empleabilidad. Nadie va a querer emplear a una persona para poderle pagar esos montos altos, y lógicamente también se verá afectado no solamente el sector privado, sino el sector público. 1% traducido a dólares, ¿cuánto es en el salario básico? Si no estoy mal, Strato está en 380 y pico, el salario sería $3.
Que es lo que ha sido la siguiente propuesta, de aceptar hasta unos $4 en la elevación. 3 punto algo, ¿no? ¿Alguna certeza en cuanto a la decisión que se tomará? Pues finalmente quedará esto en manos del Ministerio de Trabajo. Lo lógico, insisto, sería que se apruebe lo que indica la ley. Si es que en algún momento el Ecuador comienza a reactivarse, siempre la reactivación económica viene con un proceso inflacionario. Siempre va a suceder eso. No hay una reactivación, no hay un crecimiento económico sin un proceso inflacionario. Cuando hay un proceso inflacionario, pues será del 3, del 4 o del 5%, pues del incremento de los salarios deberá cumplir con lo que indica la ley. Creo que si el Ecuador se maneja con el cumplimiento de la ley en todos los sectores, minero, agricultor, industrial, turístico y demás, vamos a tener un país en el cual todo va a ser especulación, pero si es que está dentro de la ley hay que cumplir la ley. Actualmente en el Ecuador no sucede así. Mientras menos se cumple la ley, más competitivo es. Por lo tanto, el sector informal es mucho más competitivo que el formal. Eso no puede dejar que suceda. Hay que cumplir la ley, hay que cumplir exactamente lo que indica la ley para todos los sectores. Un brevísimo comentario para finalizar el economista Robalino. El crecimiento económico del país del 1,1%, ¿qué les dice? Bueno, confirma lo que sabíamos que iba a suceder de aquí hasta el 2020-2021. El Ecuador tiene que comenzar a salir de una recesión económica que vivió desde el año 2015 hasta el año 2017, un estancamiento económico que está viviendo actualmente con varios problemas macroeconómicos en el tema de déficit, déficit económico, balanza comercial, financiamiento, etcétera. Pero aquí va a ser muy importante la reacción del sector productivo a esta situación económica, por eso hay que resolver algunos problemas de ese sector productivo, hacerlo más eficiente, hacerlo más competitivo, y en el 2020-2021 podremos ver tasas de crecimiento ojalá mucho más altas de lo que estamos viendo actualmente, y que eso significa empleo. No puede verse solamente el crecimiento como crecimiento. Aunque tampoco eso es un dato muy limitado. Tampoco hay mucho optimismo en cuanto al crecimiento real para el 2019. Por supuesto, pero aquí lo importante es del empleo. Si es que yo veo que el empleo comienza, o el país comienza a confirmar que el desempleo o el empleo informal comienza a disminuir, ese es justamente el indicador que se requiere para poder confirmar que hay un proceso de crecimiento. Porque a veces el crecer 3%, 5% no apelar puede a una mucho. mayor formalidad es lo que completamente, de todos los sectores. Queremos agradecer al economista Andrés Robalino hablando sobre perspectivas hacia el 2019 desde el punto de vista de las cámaras de la producción.